Ujú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todos y a todas por seguirnos en una transmisión más de estos diálogos y encuentros que tenemos a través del Observatorio de la Escuela Libre de Psicología aquí en la ciudad de Puebla, en México. Mandamos un gran abrazo a toda la comunidad latina que nos ha estado siguiendo, nos ha estado escribiendo. De verdad, muchísimas gracias por su confianza, también por sus sugerencias, porque eso también tiene que ver las transmisiones. Y bueno, antes de arrancar ya de lleno el primer programa, agradecer a la maestra Marilena Corbera Guzmán, directora general de la Escuela Libre de Psicología, al doctor Pedro Fernández Solazábal, director académico, y que bueno, pues recuerden, en la Escuela Libre de Psicología hay una maestría que se llama Psicoanálisis y Cultura, y está abriéndose el doctorado en investigaciones psicoanalíticas. ¿Y qué mejor que hablar del psicoanálisis? De repente es un tema que para algún sector de los psicólogos o psicólogas nos costó mucho trabajo, y decimos una, por cómo nos los enseñaron; dos, porque tiene que ver con lecturas que sí, por supuesto, necesitan su tiempo, su reflexión, y la otra es también cómo convivimos y aprendimos con ello. Y para esto, pues bueno, voy a presentar a nuestra invitada, que tuvimos también la fortuna y este honor que haya sido en la Escuela Libre de Psicología la segunda presentación, digamos, bueno, la tercera, porque creo que se presentó en Tucumán, si no mal recuerdo, por No, segunda la ocasión. segunda, en Tucumán no se presentó. Wow, fue la segunda. Y entonces se encuentra con nosotros la doctora María Gabriela Córdoba. Ella es doctora en Humanidades del área de Psicología, titulada por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, en Argentina. Es especialista en psicoanálisis y género por la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y Reino Unido, espero decirlo bien, y psicóloga, ahorita me dirás, UNT, con perspectiva de género y una gran trayectoria de 17 años en la clínica. Es codirectora de las carreras de posgrado, especialización en estudios de mujeres y géneros, que imparte la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. En esa misma casa de estudios se desempeña como docente de grado y posgrado. Desde hace 20 años investiga con experticia en ciencias sociales, psicología, sociología, metodología en la investigación y estudios de género. Llevó a cabo su investigación para doctorarse sobre varones tucumanos de 25 a 45 años con relación a la sexualidad, salud sexual reproductiva, vínculos de pareja y paternidad, que de ahí surge su libro, y que es muy, muy interesante. Ojalá que próximamente las librerías en México lo tengamos para que lo podamos desarrollar, aunque ya nos dirá dónde lo podemos conseguir. Es coordinadora general de desde 2019 desde Somos, Centro de Investigación Género, Masculinidades y Diversidad del NOA, espacio en el que se organizan conversatorios y capacitaciones en temáticas mencionadas a profesionales e instituciones del ámbito. Y bueno, podemos seguir y seguir y seguir y no paramos. Y bueno, el libro que se presentó aquí en la Escuela Libre de Psicología se titula Ser varón en tiempos feministas, entre el conflicto y el cambio, editorial Noveduk. Y bueno, pues de verdad es un placer y un honor tenerte, estimada Gaby. Gracias, y a toda la gente en Argentina, también compañeros y compañeras que desde ahí nos están siguiendo. Y hoy nuestro tema es hablar sobre los aportes del feminismo en la psicoterapia psicoanalítica para el trabajo con mujeres en la psicoterapia. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, y obviamente siempre están en estas temáticas de vanguardia y además con este formato que nos permite que llegue a todos, a todas y a todes, que si no de otra manera no podríamos, ¿no? Así que bueno, feliz de acompañarles nuevamente. Y sí, hoy vamos a trabajar con esta cuestión porque, bueno, soy psicóloga, pero soy una psicóloga feminista. Y en este sentido, no nos podemos olvidar que el feminismo es un movimiento sociopolítico y también un movimiento teórico académico, ¿verdad? Y a lo largo de la historia, el énfasis ha estado puesto en una de sus vertientes, aunque también lo que se intenta es que confluyan, ¿no? Y Nuria Varela va a decir que el feminismo es un impertinente porque molesta.
Se dice feminismo y cual palabra mágica, inmediatamente quienes hablan con nosotros tuercen el gesto, muestran desagrado, se ponen a la defensiva o directamente comienza el conflicto. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la cuestión. Porque el feminismo cuestiona el orden establecido y supone una manera de ver el mundo, ¿sí? Entonces, si vemos el mundo distinto, tomamos conciencia de muchas cosas, de la discriminación de las mujeres, de que los derechos de las mujeres no son en muchísimos casos iguales a los de los varones, y que si queremos vivir con dignidad y libertad, construyendo una sociedad justa y realmente democrática, de lo que se tienen que ocupar todas las personas es de la equidad. Pero bueno, el tomar conciencia de esto inevitablemente te cambia la vida. ¿Por qué digo esto? Porque paradójicamente te posiciona en un lugar también un poco de conflicto. ¿En qué sentido lo digo, Cirilo? Porque las feministas no somos bien vistas. Pretendemos transformar relaciones entre hombres y mujeres, queremos que las mujeres se emancipen de su lugar social de subordinación y encima aspiramos a que cada ser humano sea lo que quiera ser y viva como quiera vivir, más allá de su sexo y su condición social y sexual. Entonces, hay una serie de elementos que el feminismo hace que no tenga tan buena prensa. Ahora bien, y esta creo que es la gran pregunta, ¿es posible articular el feminismo con el psicoanálisis? Porque pensemos que las jerarquías entre los géneros, que tú eres especialista en masculinidades y lo sabes muy bien, han establecido formas de relacionarnos atravesadas por el poder que promueven relaciones inequitativas, de dominio y de opresión de muchos varones sobre muchas mujeres. No quiero decir todos porque no me agradan las generalizaciones, pero en el discurso vemos esto. Y en Freud, lo que hemos aprendido todos un poquito que hemos estudiado, vamos a notar cómo la constitución de lo femenino ha sido concebida como reproducción, como desviación o como déficit de lo masculino. Y acá vemos cómo lo masculino opera como norma o como parámetro. Una teoría sobre la sexualidad femenina que exagera las correlaciones entre zona erógena y modos de comportamiento. Por eso la mujer tiene que pasar del clítoris a la vagina para poder ser pasiva, ¿sí? Por ejemplo, porque si no queda activa y anda envidiando a los varones y no sé qué otra historia, ¿no? Y esto son ideas que van a avalar ideológicamente la de cómo apreciamos los géneros, produciendo cierta insistencia en la anatomía como destino. Y esto ha generado rechazo en el pensamiento feminista y ha dado lugar a una crisis de pareja, podríamos decir, bastante conflictiva. Pilar Errázuriz Vidal, que era una psicoanalista chilena, ella afirma que se ha generalizado una heterodesignación de la subjetividad de las mujeres sin tener en cuenta el discurso de ellas acerca de sí mismas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Que la identidad femenina ha sido atribuida a las mujeres desde afuera, por quien detenta el poder, o sea, por los varones, y presentando esas características que, insisto, son asignadas, son puestas desde afuera como naturales, ¿sí? Y si bien Pilar es una psicoanalista, ella toma el concepto de heterodesignación de Simone de Beauvoir para mostrar cómo todas las mujeres compartimos una situación común. Y es el hecho de que los varones nos imponen identificarnos con la proyección, con lo que ellos proyectan sobre nosotras. Y ellos proyectan una serie de deseos particulares de cómo debemos ser las mujeres, ¿no? Ya vuelvo sobre esto, pero quiero hacer hincapié en algo que me parece importante. Que aunque Freud atendió a mujeres de clase media o de clase blanca, en su gran mayoría, heterosexuales, occidentales, con sus teorías
contribuyó a crear un discurso social de sentido común acerca de la femineidad que aún hoy persiste. Y se ha universalizado un modelo hegemónico de la femineidad como lo deseable alcanzar, como un deber ser que tiene una idea muy precisa, ¿sí? Hablamos de la mujer bella, pero una mujer bella que es objeto, no sujeto. Y en este sentido, se llega a ser mujer cuando se cumple con ciertas normativas que son, insisto, adjudicadas, proyectadas, puestas desde afuera. ¿Cuáles son? La heterosexualidad, la corporeidad bella. Ojo, no es que tenemos que ser bellas para nosotras, tenemos que ser bellas para encender el deseo del varón, no es cualquier cosa, ¿eh? También la maternidad, pero tiene ¿Mm? Y por otro lado, una virtuosidad. Tenemos que ser mujeres virtuosas, pero no solo en la, también tenemos que parecerlo. Por lo tanto, las mujeres somos socializadas, esperadas a nuestro género. Y esto nos sitúa en calidad de objeto deseado, como les decía recién, y no de sujeto deseante. Y este tendrá un peso trascendental en la construcción de subjetividad femenina, ¿no? Y si bien el discurso freudiano es producto de una época donde se construyó en la diferencia, en la alteridad de las mujeres, un modelo de femineidad con esta característica de objeto que les decía recién, conveniente para que los varones reforzasen. Lo grave de este asunto es que actualmente se siguen sosteniendo estas apreciaciones sin criterio de Freud, ¿no? Y en este sentido, gracias a los aportes de Benjamin, que se encuadran en la corriente del psicoanálisis intersubjetivo de las relaciones de objeto, y los de esta maestra común, Mabel Ugurín y Emilce Dio-Bleichmar, que son psicoanalistas argentinas con perspectiva de género, se ha logrado, ha sido posible sumar aportes del feminismo para trabajar con un enfoque de género en la psicoterapia psicoanalítica. Y lo que hoy me gustaría presentarles son algunos elementos que me parecen trascendentales para trabajar en la clínica psicoanalítica con mujeres, pero me parece que es importante que previo a ello hagamos un recorrido por la constitución subjetiva femenina, para poder diferenciar eso que decía Freud, que estaba muy bueno y que en muchas cosas son conceptos claves que tenemos que sostener, de otras cuestiones que no están tan buenas y que las tenemos que reformular en función de nuevos aportes que van a contribuir a un mejor entendimiento de las mujeres. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí, y fíjate, Gaby, qué importante es esto que vas señalando. Primero, hay una perspectiva, por supuesto, del análisis, el psicoanálisis que nos enseñan, por lo menos en México y seguramente en gran parte del mundo, que tiene que ver con una propuesta de Freud. Y de ahí, bueno, van a surgir otras propuestas. Sin embargo, no se quita la mirada androcéntrica de mirar a mujeres y a hombres. Entonces dices, sí, bueno, ¿cómo también entonces se van relacionando, cómo se van articulando el psicoanálisis con el feminismo? Además, porque el feminismo trastoca el modelo androcéntrico de la ciencia, el modelo patriarcal, cuando dicen, bueno, hay un corpus que nos ha dicho que las mujeres padecen, las mujeres son, las mujeres tienen, las mujeres están, las mujeres, en tanto mujeres objetos, no mujeres sujetas de sí mismas. Y hemos escuchado históricamente, y ahorita nos vas a ir diciendo cómo se articula desde una mirada de psicoterapia psicoanalítica,
En el caso de las mujeres, porque cuántas de ellas van a psicoterapia o les han dicho históricamente son las que educan y por eso hay machismo, ustedes se dejan y entonces por eso las maltratan, ¿cómo se llama? Esto que Elizabeth Van Dieter después va a hablar sobre si existe el instinto maternal, ¿no? Entonces vamos a ir, qué rico, pues ojalá que las personas que nos están siguiendo se conectan, compartan porque aquí vienen la parte de estas formas que distorsionaron a las mujeres como sujetos. Tal cual, excelente, excelente lo que estás planteando, ¿no? Me quedé pensando también, mientras vos hablabas, en los efectos cuando uno lleva a sus propios hijos a terapia y cómo también uno siente siempre la mirada acusadora sobre la madre, nunca sobre el padre, porque como el padre ejerce una función más a distancia, siempre todo lo que le pasa a los chicos es culpa de la madre también. Entonces, fíjate cómo se va anudando también esta cuestión ideológica social con una cuestión ideológica teórica asentada en lo que nos enseñan los libros y después lo reproducimos en la práctica, como si la pobre madre no hiciese lo que puede en muchas ocasiones, ¿no? Y a veces más de lo que puede, por estas del super yo maternal que todas tenemos tan incorporado, ¿no? Así que bueno. Ajá. A mí me parece importante que empecemos a pensar, ya que empezamos a hablar de las madres, cómo la madre es para ambos sexos el objeto primario. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mamá libidiniza, la que narcisiza, la que socializa, y el niño y la niña saben, aún antes de tener noción sobre la diferencia química de los genitales, que la persona que prodiga los cuidados, la satisfacción, la protección, su bienestar entero es mujer. El papá, el padre, tiene una representación mucho menos consistente como objeto primario, porque en el modelo de familia patriarcal, que por suerte todos los trabajos de masculinidad están intentando revalorizar la figura del padre desde un lugar nuevo, pero tradicionalmente el papá no está a cargo ni del cuerpo, ni de la alimentación, ni de la higiene en las primeras épocas, que son los modos básicos del intercambio y de la organización de las relaciones de objeto tempranas. Y esta peculiaridad de la estructura familiar ha tenido efectos cruciales y diferenciales en las experiencias, en cómo son estructuradas las cuestiones edípicas, las cuestiones preedípicas también, cómo eso los moviliza y los transforman a los varoncitos y a las nenas por separado, ¿no? Entonces, hoy, pensando en el pasaje de la niña a la mujer, lo más importante como primer tip es detenernos en la etapa preedípica y prestarle muchísima atención. ¿Por qué digo esto? Porque en la intimidad de los cuidados y en el ámbito doméstico, donde la mamá reina, la niña construye la idea de una femineidad a la cual no le falta absolutamente nada. Los atributos, las actividades y actitudes que caracterizan a una mujer son considerados por la niña como algo ideal. Es la mamá que puede todo, resuelve todo, con una mano carga al bebé, con la otra cocina, con la otra hace un listado, un trabajo para su universidad o su oficina. Entonces, la niña la ve en ese momento como alguien superior, plena de poderes y de atributos. Es como, ay, es mi doble, yo soy como ella, dice las niñas, ¿sí? Por ahí te perdimos un poquito, Gaby. Okay. Fíjense cómo esto, dime desde dónde. ¿Qué es lo último que me escucharon? Perdón. En esa edificación que hace la niña con la madre, de que lo puede todo. Bien, perfecto. Entonces, cuando se da cuenta que lo puede todo, la niña vive en el paraíso de ser igual a su ideal. Y ella dice, ay, yo soy igual a ella, y esto es un núcleo muy poderoso de su yo ideal predípico,
¿sí? Entonces, la niña se va a tender a fusionar con la mamá. ¿Vieron que las nenas pequeñitas viven como muy, muy pegoteaditas, muy, muy adheridas a sus mamis? Ver con una tendencia que se ve en las niñas, porque hay una estructura narcisista en espejo. La niña organiza su yo viéndose en el espejo de esa mamá que es ideal para ella, que lo puede todo. Y es por este motivo, no por otro, que la etapa predípica para la niña es más prolongada y más exclusiva, ¿sí? Es como que le cuesta separarse e individuarse de su mamá, porque la mamá no solo es su objeto de amor y de la dependencia absoluta, sino su ideal narcisista y su semejante, su objeto de identificación de su género. ¿Se entiende esto hasta acá? ¿Me explico? Bien. Fíjense Adelante, cómo. adelante. Perfecto. Fíjense cómo el niño, el varoncito, para volverse masculino, debe romper su identificación con la mamá. Y eso lleva a que el varoncito cree una estructura de carácter que a lo largo de su vida va a menospreciar lo femenino, porque es la manera de constituirse como no soy un bebé, no soy una mujer, no soy homosexual, digamos. Y en ese sentido va a posicionarse con los desde el social definimos como lo masculino. ¿Sí? En cambio, la niña que no tiene ninguna necesidad de separarse de la mamá para ser femenina, esto va a dar lugar a que desarrolle una personalidad de tipo relacional, que se interese más en fusionarse y en estar pendiente de la necesidad de otros. ¿Mm? Y esto también es avalado en la socialización, porque nos sobornan con la ternura. ¿En qué sentido digo esto? Que nos dicen, pórtate bien, porque si no te portas bien, nadie te va a querer. Claro, Entonces, y eso de la ternura, perdón, Gaby, a lo mejor me adelanto sí, un poco, pero como también esto de la ternura está en este mandato cultural hacia las mujeres además si te enojas te vas a ver fea y a las mujeres feas nadie las quiere. claro. Y esto que vos estás planteando, fíjate cómo se asocia con el lugar social que nuestra maestra Marcela Lagarde va a decir como ser para otros. Entonces, fíjate cómo de a poquito ya nos van moldeando los destinos, carácter de lo que se espera de nosotros. Ay, por ahí te perdimos tantito. Así que, bien. Continuando un poquito, que Lagarde planteaba, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, ahí sí te escuchamos bien, Vime. Adelante. Perfecto. Entonces, lo que yo planteo es cómo se va formando un carácter o una subjetividad femenina acorde a lo esperado socialmente también. Entonces, en este sentido, me gustaría ahora que pasemos al gran suceso que nos han enseñado que qué pasa cuando la niña descubre la castración. ¿Sí? ¿Me escuchan ahí bien? ¿Sí? ¿No se corta? Bien. Nos enseñaron que cuando la niña descubre la castración materna, es decir, que el poder de la mamá y ese deseo no es absoluto, la niña se decepciona de la mamá y se dirige al padre en pos de conseguir lo que le falta. ¿Sí? Y ahí aparece la famosa ecuación que como el padre no le puede dar el pene, bueno, se va a tener que conformar con tener un hijo. Y fíjense cómo ahí queda asociada y anudada la idea de femineidad con la maternidad. Si no, no hay nada. Yo acá quisiera... Híjole, perdón, Gaby, Sí, es sí, que sí. esto que comentas, eh, ah, eh,
esto que comentas, híjole, me llama mucho la atención, y no es que me llame la atención, sino cómo este planteamiento tiene que ver precisamente con el derecho a decidir sobre los cuerpos. Entonces, si no eres madre, entonces no eres mujer, entonces, ¿qué haces aquí? ¿No? Y entonces se invisibiliza. Bueno, sigamos porque creo que ya mi cabeza está pensando en muchas posibilidades. Yo ya estoy viendo que vamos a tener que hacer como 5 conversaciones más con todas. Bien, fíjate acá que quiero dejar algo que hacemos con la cuestión de la maternidad y que tiene que ver específicamente con la castración. Y la castración no se refiere al mero hecho anatómico de un sexo con un miembro y de otro sexo, el femenino, al que le falta, que ejerce una profunda eficacia para las mujeres. ¿Y sabes cuál es ese hecho simbólico? Es que pertenecemos a un género socialmente devaluado. Y esto provoca en la niña un colapso narcisista que ataca su autoestima. Dio Bleichmar va a considerar, Emilce, que la eficacia de la operación psíquica de la castración se funda en el hecho de que para la niña se invierte la valorización sobre el género femenino. De idealizado y de pleno, como era en lo preedípico, ahora se convierte en deficiente e inferior. Y es por eso, por ese motivo, que la niña tiene que reconstruir su sistema narcisista de ideales de género y reinstaurar una femineidad, pero en el contexto de un mundo que es paternalista, que es masculinista y que es fálico. La verdad que el modo en el que se las arregla la niña es esperando una valoración de su papá. O sea, que se orienta hacia el hombre a fin de restituir su narcisismo. No va en busca del goce sexual únicamente. Acá lo que quiere es que alguien la junte, como digo yo, porque está hecha a pedacitos y necesita ser rearmada un poco. Y en este sentido, fíjense cómo la niña toma al padre como objeto no solo por ser quien otorga el goce sexual, lo que siempre nos han dicho los textos, sino también para restablecer su balance narcisista. Porque la niña, cuando se da cuenta de cómo viene el mundo, encuentra serios obstáculos para considerar a los ideales de su mamá como un modelo a quien parecerse. De los ideales maternos y erige como ideales de su yo femenino a lo que voy a aspirar a comportamientos, a valores, a intereses o deseos que están más asociados con la masculinidad como manera de restituir el narcisismo perdido de su género. Es posible que distingamos varios caminos posibles de los que la mujer se vale. Hay algunas mujeres que plantean como meta suprema de su ideal del yo ser la mujer de un hombre. Por lo que van a buscar por novio, marido, o sea, idealizan ese hombre como un objeto para simplemente porque es poseído para conseguir casarse. Otras mujeres, como suponen que la posibilidad de poseer metas y valores mujer está vedada, las delegan en un hombre, de manera que van a ser la fiel compañera, la que ayuda a que su hombre se realice, para ser la mujer que siempre está detrás de los grandes hombres. Yo tenía una tía que se presentaba como la esposa del ingeniero, ¿sí? Ella no tenía nombre. Pero también hay mujeres que hemos incorporado como metas propias
ideales como aspiraciones, rasgos que convencional y socialmente se han considerado masculinos. ¿Por qué digo esto? Porque somos mujeres que comenzamos a ambicionar mayor trascendencia para nosotras mismas. Dentro de este sector, creo yo, que estaríamos ubicadas la mayoría de las mujeres de nuestra época que estamos intentando roles de género en franco cambio. Por motivo, hoy estoy yo contigo aquí, acompañándote, en lugar de que haya otro hombre hablando de cómo sentimos las mujeres. Claro, ¿No? Gaby, creo que esta primera parte me parece fundamental para las personas que se están conectando. Quédense porque se empieza a hablar sobre qué pasa con la sexualidad de las mujeres, qué pasa con esta maternidad, qué pasa con esta elección de la pareja, de si soy mujer en tanto tengo pareja o no soy, y desde una mirada desde desde el psicoanálisis del feminismo en un acompañamiento psicoterapéutico. Porque efectivamente, Gaby, esto que tú dices es cómo se habla de la sexualidad de las mujeres y son los hombres quienes hablan, cuando tendríamos que repensarnos desde otro lugar. Y efectivamente, muchas veces solamente se reproduce lo que dice un texto, pero se olvidan cómo, desde qué cuerpo fue escrito, desde qué experiencias subjetivas se está dando. Y entonces en esta parte intersubjetiva creemos que solamente hay un modelo de hacer ciencia. Voy a hacer un pequeñito corte porque tenemos algunos saludos. César Tlaxcateca, que ya lanzó una primera pregunta. Muy bien. Darío Ibarra manda saludos. Gerardo Carmona, que ahorita pasamos tu comentario, querido Gerardo. Siquemar desde el Estado de México. Gracias, Alberto. Y bueno, voy a pasar los comentarios y nos vamos a dos preguntas. Helen Rojas dice: considero que la teoría psicoanalítica fue desarrollada en un enfoque androcéntrico y por lo tanto constantemente se habla de que algo falta, algo perdió, algo que no está. Las mujeres con síntomas histéricos fueron las mujeres feministas de esos tiempos. ¡Wow! Sí, muy bueno. En este sentido, si puedes leer, Ellen, te recomiendo que veas El feminismo espontáneo de la histeria. Es un libro de Milce Dio Bleichmar, de 1989, con el cual ella gana un premio y ella marca mucho y explica todo esto que vos estás planteando tan lúcidamente en ese comentario, que te felicito, y muestra cómo esta cuestión, por ejemplo, de la envidia fálica no tiene que ver con que envidiamos el falo, sino que envidiábamos el privilegiado que por ahí tienen los varones en lugar de las mujeres, ¿no? Bien, claro. Aparece una salida. Sí, claro, cómo lo ponían como en esa representación simbólica, pero además física. Y eso es algo que nunca lo entendimos. ¿Sabes que había la envidia? No, espérame, no era la envidia al pene físicamente, tienes el privilegio, al poder, y cosa que se les negó históricamente a las mujeres. Y entonces cuando cuestionan, pues ya se dicen feminazis, etcétera. Gracias, Helen. Claro. Ya escribí ahí el texto, el feminismo espontáneo de la histeria de Milce Dio Bleichmar. ¡Ay, encantado! A ver, César Tlaxcalteca nos pregunta, ¿se puede cambiar la representación cosa en la estructura del lenguaje del sujeto? Sí. Creo que sí, ahí podríamos, más que hablar de representación cosa, yo prefiero hablar desde la teoría de las representaciones sociales, que parece, digamos, con una mayor apertura para poder pensar nuevos posicionamientos, ¿sí? Porque la teoría de las representaciones sociales habla de la existencia de tres tipos de representaciones. Unas representaciones sociales hegemónicas, que es decir, las que predominan y las que terminan siendo como las del sentido común, ¿viste? Pero es obvio que es así, es obvio que solo existen varones y mujeres, por ejemplo, ¿sí? Porque eso tiene que ver con una representación, no es que piense eso, digo que este es un ejemplo de una representación social hegemónica, ¿sí? Después tenemos representaciones sociales alternativas, que son otras, que muestran otra realidad, pero que todavía no tienen el peso para ser consideradas de sentido común.
Moscovici, en ese sentido, va a plantear que estas representaciones alternativas, si se las logra trabajar, si se las logra hacer circular a niveles sociales, cambiando los discursos institucionales, los discursos de las escuelas, de los medios de comunicación, eso puede dar lugar a que esas representaciones que son alternativas cambien y empiecen a ser hegemónicas. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de que ya no pensemos en términos binarios, sino que pensemos en términos diversos, por ejemplo? ¿Sí? Sí, y bueno, y Gerardo Carmona, nada más para no, es que está grande, nos vamos a tapar. A ver, lo paso rapidísimo, pero bueno, bueno, aquí está. No, sí nos vemos por lo menos los ojos. Dice, siempre se pasa mal el Edipo, diría Lacan, no hay relación sexual, es decir, la sexualidad es por sí misma conflictiva, la no armonía, la no complementariedad, la no unión perfecta. Algo está desfasado entre los sexos, como diría Colette Soler en su libro Lacan dijo de las mujeres. Siempre estamos en conflicto. A ver, lo que pasa es que para Lacan la mujer, lo que pasa es que para Lacan la mujer no existe, empecemos por ahí. O sea, ¿en qué sentido? Porque si para Lacan el significante es el falo, la mujer carece de falo, también carece de un lugar en la historia. En ese sentido, estaría bueno, si quieres que lo problematicemos en otro momento, que leamos todos el seminario 6 de Lacan y después lo problematizamos con el psicoanálisis con perspectiva de género y nos hacemos, pero una fiesta. Aclaro que yo no sigo una línea lacaniana, sino yo sigo una línea de psicoanálisis más de escuela inglesa, ¿ok? O sea que lo que Lacan, pero bueno, tengo mis serias diferencias con Lacan. Pero bueno, eso va a ser tema de otra reunión. Todo otra reunión. Muy bien. Oye, Gaby, nos estás hablando entonces todo para recapitular un poco, de qué manera el feminismo que trastoca el modelo androcéntrico, hay esta articulación con el psicoanálisis para precisamente decir, a ver, a las mujeres se nos investigó desde un cuerpo, desde otro lugar histórico, pero además desde un pensamiento masculino. Entonces, hay toda una propuesta, sobre todo, bueno, ahora conociendo el trabajo que nos están aportando en Argentina, los trabajos de Irene Meller, Mabel Burín, bueno, tú desde este aporte trabajo con hombres, pero además también problematizando otros temas que antes eran vistos desde una mirada como de la psicología, como que hemos abordado. El psicoanálisis también aborda todo esto de la disidencia sexual. Y que además, ¿qué pasa? Y estábamos hablando ahorita del tema, ya hablaste un poquito de la maternidad, un poco de este complejo, la envidia del pene, que en realidad es la envidia del privilegio, porque pues, de entrada eran invisibilizadas. El tema de pareja con las mujeres también lo empezaste a plantear, y me vino aquí a la mente algo que siempre pregunta, bueno, no siempre, algunos hombres o mujeres se preguntan, bueno, ¿y por qué entonces elegimos a alguien que se parezca a mi papá o a alguien que se parezca a mi mamá? ¿No? Y entonces empiezan las discusiones, porque cuando lo aprendiste y porque lo que te quedaste. Desde una perspectiva, desde el psicoanálisis, desde una mirada de género, ¿cómo podría darse una posible o las posibles respuestas ante ello? Bueno, lo primero que es importante que pensemos es que lo que los estudios interdisciplinarios de género van a aportar a las ciencias sociales en general y al psicoanálisis también en particular, es que podamos entender que además de la perspectiva intrapsíquica, es decir, lo que pasa al interior nuestro, también es importante que prestemos atención a lo intersubjetivo, al modo en que nos vinculamos, porque el género es relacional. Entonces, eso significa que para poder entender a los vínculos no vamos a tener que trabajar solo con mujeres, sino que le vamos a tener que prestar atención también a los varones o vamos a tener que prestarle atención a las disidencias dependiendo de qué lugar nos queremos posicionar. Pero no nos podemos olvidar que socialmente también se avala un estilo de pareja como una representación hegemónica que tiene que ver con una pareja heterosexual y también con un lugar particular para la mujer. Y en este sentido, Irene Meller, Mabel Burín y Emil Sedio Bleichmark, también Jessica Benjamin y Nancy Chodorow, van a mostrar
cómo se avala socialmente el hecho de que la mujer objeto de deseo. Ay, Las artes de la gracia y de la seducción. ¿Sí? ¿Se me escucha? ay. No, nos quedamos en esta parte donde todas las autoras plantean esa situación que de las mujeres, ¿no? Sobre todo la parte del deseo. Bien, bien, lo que se avala es que la mujer debe formarse y proponerse deseo. Y para lograr esto, tiene que desarrollar con mayor o menor sofisticación las artes de la gracia y la seducción. No sos tan agraciada, tan bonita, es muy importante que por lo menos seas simpática, que tengas habilidades, que cocines rico. Ayudaría en esta cuestión de ser escogida, cual en una tienda, por los varones, ¿no? Entonces, porque fíjese cómo el cuerpo, la belleza, la perfección de lo ofrecido a la mirada, no puede ser algo descuidado si lo que uno quiere es despertar la admiración y el deseo del hombre. Y fíjate cómo desde pequeñas a las niñas ya les vamos enseñando a suponer que las únicas formas de captación paterna son las de belleza y seducción. Porque a veces los varones, con este miedo de no andarse contaminando con lo femenino, les cuesta involucrarse en las tareas o en los juegos que les proponen las niñas. Entonces, la única forma es siendo la bella princesita para que el papá la mire y el papá diga, ay, qué hermosa es mi niñita. Esto también deja sus huellas en la subjetividad y va a dar lugar que a posteriori esta niña adopte como vía privilegiada de acceso al hombre y al mundo de los hombres justamente la belleza y la seducción, valiéndose de la gracia, del encanto, y esto nos va llevando a adentrarnos al terreno de la sexualidad. ¿Por qué? Porque las descripciones en la teoría psicoanalítica acerca de la sexualidad femenina no han incluido la existencia de un deseo de placer en las mujeres por fuera del deseo del hijo. Esto que hablamos al principio, que ha dado lugar a una maternalización del sexo, pues pareciera que no hay espacio para la satisfacción de un deseo que vaya más allá de lo reproductivo, que me va a convertir en madre y va a evitar que esté faltadita, más o menos, dicho en criollo. Fíjate cómo a esta escisión entre el placer y la maternidad se suma otra que ha sido muy bien captada por el feminismo, que tiene que ver entre el deseo sexual y el narcisismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mujer sufre un intenso malestar, porque si realiza cualquier movimiento a favor de la pulsión deseante, es decir, de hacerle caso al deseo sexual, en ese mismo acto se devalúa y se descalifica su narcisismo de mujer. ¿Y esto con qué tiene que ver, mi estimado Cirilo? Con el hecho de que las mujeres son clasificadas y consideradas no solo en forma desigual en relación con los varones, sino también en relación al interior de nuestro. Y la niña apenas alcanza la pubertad, descubre que hay dos tipos de mujeres. Las respetables o las que se hacen respetar, obvio, fáciles, que esas tienen un rango inferior. Y fíjate cómo esta línea que difiere a las mujeres según la legitimación social que se hace del ejercicio de la sexualidad, encierra una paradoja. Porque para ser mujer debo acceder a la sexualidad, pero para ser una mujer respetable, con alta autoestima, pareciera que debo reprimir mi deseo y mantener distancia de la acción concreta, de la vivencia, del gozo, del aprendizaje sexual. Porque si no, cruzo la línea y ya quedo en ese otro lugar de las mujeres fáciles, ¿no? Y este conflicto lo viven sobre todo tremendamente las adolescentes. Al menos yo lo noto así en mi clínica, porque aparece por un lado la conservar su virginidad para mantener el honor de su género, porque así se va a sentir mejor, pero por otro lado se siente cortó. Ay, para ahí te perdimos un No sé desde momentito. cuándo.
No, Sí, estabas, por eso te preguntaba que ay, a ver si por estaba ahí te hablando del escuchamos. adolescente. Ajá, sí, sí, sí. Nada más que ahí en esa Hola, parte hola. nos perdimos. Sí, en esa parte nos perdimos un poco cuando precisamente estabas empezando a hablar del adolescente. Ajá. Perfecto, perfecto. Lo que yo planteo que este conflicto lo vive muy, con mucha acentuación, sobre todo las adolescentes, porque por un lado está y mantener el honor de su género, lo que le han enseñado en su casa, y eso le elevaría su narcisismo en un nivel de erotismo infantil que la hace sentir incompleta, y que por ahí sus mismas compañeras y sus mismos muchachos con los que está le exigen otra cosa. Entonces ahí aparece el conflicto, porque si ella accede al ejercicio sexual, le presta atención a su deseo, ella siente que corre un riesgo, el de pasar a la categoría de mujer fácil. Entonces, es como que, ¿a quién le confía sus dudas, sus temores y sus sufrimientos? Esto es complicado porque la madre no está disponible y receptiva para facilitar la iniciación de la sexualidad de la hija mujer. ¿Por qué? Porque no se puede abrir en la temática, porque ella tiene internalizado que su rol es el de educadora. Entonces va a evitar el tema y a dónde se dirige la adolescente, hacia sus pares. Y muchas veces las amigas están igual de conflictuadas por el dilema, ¿sí? Y ahí aparece el calificativo de prostituta. Bueno, usamos otro en el léxico más común, pero no lo voy a decir acá por razones de que nos van a censurar. Y es un fantasma siempre cercano para cualquier mujer. Y a todas las mujeres nos enseñan como tarea principal a que cuidemos nuestra reputación. Y esto lleva a que las mujeres escondamos la curiosidad, reprimamos el deseo, inhibamos las fantasías y esperemos a un hombre para que en la intimidad del amor recién podamos acceder a la sexualidad. Porque el supuesto, que esto también es social, es que la buena mujer no conoce su sexualidad hasta que el hombre la inicia. Porque si no, te empieza a rondar nuevamente el fantasma de ser prostituta, y esto ejerce una influencia traumática en el psiquismo femenino. Y en muchas ocasiones va a configurar una represión generalizada de la sexualidad, porque se asocia el deseo sexual con transgresión, con miedo y con culpa. ¿Y cuál es la consecuencia de ello? Que van a surgir un montón de síntomas, anorgasmias, estados de angustia por insatisfacción sexual crónica, bloqueos e inhibiciones en diversas áreas de la vida, porque se desplaza esa pasividad sexual y empieza a ser como un condicionamiento de otras áreas. Entonces, fíjense cómo este abismo que se arma entre ser objeto causa de deseo, despertar el deseo de los hombres, pero en forma recatada, para que no me confunda, y también ser sujeto de deseo, es decir, poder gozar de la sexualidad y sentirse valorizada en su ejercicio, no es algo que sea fácil para las mujeres. Y en este sentido, creo que es trascendental. Acá no se trata de hacer resignificaciones individuales. Es imprescindible que se produzca un cambio psicosocial real, que empecemos a dar lugar a nuevos modelos, a nuevos roles de género y a nuevos modos de entender la sexualidad de un modo más consciente. ¿Por qué? Porque el paradigma actual de combate todavía el rol de la mujer como sujeto de deseo. ¿Por qué? Porque los valores morales siguen existiendo y estos valores morales no valoriza ni legitima como femenina una disposición a desear y a gozar de la sexualidad y la termina condenando, ¿no? Bueno, y son discursos que se siguen repitiendo y que llevan a muchos malestares que incluso las mujeres ni siquiera a veces se animan a hablarlos. Las mujeres no
así, no están acostumbradas. Por suerte, las más jovencitas sí, pero las de 35 para arriba, hasta 50, no son las que se juntan a hablar de sexualidad y a contar de sus conflictos, porque eso tiene que ver con el terreno del pudor. Porque vos ya entras a hablar de esas cosas o de mujeres, porque eso, los trapitos sucios se lavan en casa, dice un dicho. Sí, oye Gaby, entonces, es que fíjate, me gustaría como pausarte y comentarte algo. Es que de repente estoy recapitulando esto de lo que dice la mujer decente, la mujer fácil, y cómo está cimentado en estas prácticas, precisamente como cuando las mujeres, es la mujer decente, es esta mujer que históricamente fue construida para los otros, ¿no? Y en tanto, mientras lo siga siendo, seguirá siendo decente. Sin embargo, cuando estas mujeres hablan de sí mismas, se empiezan a apropiar de esta palabra, de este discurso, de su cuerpo, de su sexualidad, de su erotismo, pasan a ser simbólicamente estas mujeres fáciles, pero además con un menosprecio a sus vidas. Y de repente pienso en el feminicidio, pienso en la violencia sexual, pienso en estos factores, incluso en el embarazo adolescente, donde en México, pues bueno, de acuerdo a la OCDE, es el primer país a nivel mundial con embarazo adolescente y abuso sexual en menores. Entonces, en cómo queremos atacar, bueno, no atacar, cómo queremos prevenir y atender si lo que estamos generando son modelos o pensamientos desde una visión androcéntrica. Y bueno, quiero compartirte, Néstor Casas dice representación, cosa es un concepto de Freud que desarrolla en Proyecto y otros artículos de la primera época. Recordar el concepto de representación de palabra que en sus relaciones hacen posible llevar las representaciones cosas inconscientes a la conciencia. Esto hace posible el análisis y la psicoterapia, resignificando la historia y la subjetividad. Federico Lara manda saludos desde Zacatecas. Lucy Méndez dice, buenas tardes, excelentes temas. Muy importante hablar de la sexualidad y el erotismo. Claro, pues siempre los hombres estamos hablando de la sexualidad y el erotismo de las mujeres, cuando de nosotros es lo que menos hablamos, ¿no? O andamos en la competencia más que nada del cuerpo como objeto, no como alguien que siente, alguien que lo vive. De eso se habla muy poco todavía. Y te manda saludos Lucy Méndez, Gaby. Ay, bueno. Te cuento, Cirilo, que Néstor Casas es mi maestro. Él es mi maestro en psicoanálisis, así que nos está dando una lección a todos. Así que es un genio, es un psicoanalista tucumano y es quien me ha formado. Así que imagínate, de estudiante que estudió con él, así que imagínate qué emoción. No, son regalos de la vida, ¿no? Pues un gustazo hasta Tucumán, Néstor, gracias. Victoria Guevara dice, es un gusto escuchar estos temas, son fabulosos la forma en cómo los maneja. Gracias, doctora Gabriela. Saludos desde Cusco, Perú. Gracias, Victoria. Bueno, gracias. Y además tienes seminarios, ya nos dirás ahorita dónde te podemos encontrar. Para ir cerrando. Sí, para ir cerrando, ¿sabes qué me gustaría decir? Que en los modos actuales de subjetivación femenina, las mujeres también estamos en transición. O sea que en nuestro interior existen tradicionalismos e innovaciones. O sea que muchas veces una misma mujer puede ser súper abierta en muchas cosas, pero en otras presentar posiciones más tradicionales, ¿sí? Entonces, en la terapia, como primer tip, es importante que revisemos estas cuestiones con ellas para definir qué aspectos conservar, cuáles desechar, cuáles características, por decirlo así, en el mundo de hoy, y cuáles pueden ser de ayuda para nosotras y para todos. No nos tenemos que olvidar que los mandatos sociales de género funcionan de materia prima para constituir subjetividad y van moldeándonos de forma inadvertida los ideales, las aptitudes y las habilidades. Por lo tanto, psicoterapia con praxis feminista, tenemos que poner nuestra acción al servicio como terapeutas de no reproducir ni permitir que se reproduzcan situaciones de subordinación por naturalizar preceptos acerca de lo mujer. Por eso creo que la perspectiva de género es trascendental en el proceso terapéutico con mujeres.
Y muchas veces en los modelos tradicionales de nuestras prácticas terapéuticas se invisibilizan muchas cuestiones y creo que es importante que las movemos. Un claro ejemplo, la devaluación social del género femenino. Esta devaluación social del género femenino deja sus huellas en la estructura del psiquismo. Entonces, como primer eje en el tratamiento de las mujeres, tenemos que permitir que la paciente, construya la conciencia de pertenecer al género femenino. ¿Qué quiero decir con esto? Que la paciente reconozca e incluya que hay determinantes socioculturales vehiculizados a través de su historia individual. Y si le mostramos a la paciente que en sus conflictos hay condicionamientos que van más allá de ella, que no son situaciones de una supuesta naturaleza fina, le estamos diciendo que son modificables. Y eso ya la posiciona frente al mundo desde otro lugar. Como siguiente eje, tenemos que privilegiar el análisis de la etapa preedípica. Hoy vimos que allí se produce una primitiva identificación con la mamá y es importante que la ayudemos a la paciente a que diferencie sus deseos, temores y angustias de los de la mamá, ¿sí? Para ayudarle a que constituya su identidad femenina y que por ahí puede tomar cosas de su mamá como otras que no, pero que de pronto pueda construir un modelo de feminidad que no se restrinja al ejercicio de la maternidad. No todas las personas tenemos la posibilidad, o hemos tenido mamás que ya han ingresado desde que nosotras éramos pequeñas al mundo del trabajo. Lo usual es que las de mi generación han tenido mamá amas de casa. Yo no, la mía no era ama de casa, la mía trabajaba. Pero bueno, yo veo que las que no, en mis pacientes y en mis amigas que quieren no tienen ese training, sufren con mucha culpa no ejercer de modo exclusivo la maternidad. Y por eso el otro eje es que revisemos el desempeño de la maternidad. ¿Por qué? Porque ser mamá significa que como mujeres tenemos que realizar prestaciones yoicas. Prestaciones yoicas no solo para una misma, sino como objeto cuidador de los bebés. Y esto nos sobrecarga a las mujeres de responsabilidades. Entonces es importante problematizar el ejercicio de la maternidad y permitir que las pacientes muestren no solo esta cosa tan idealista, la maternidad que circula, sino también los aspectos hostiles que despierta, como digo yo, las ganas a veces de meter al hijo en el programa largo del lavarropas. Pero eso no está permitido sentir, ¿no? Entonces, bueno, es complicado. Otra cuestión es revisar la sexualidad. Tenemos que cuidarlo. Que limitan la sexualidad femenina, los estereotipos estos sexuales convencionales de los que hablábamos, para que las pacientes se reconecten consigo mismas, recuperen las sensaciones placenteras, se apropien de sus deseos y empiecen a pensar que pueden gozar sexualmente como algo, como una capacidad propia, y no de la pareja con quien la realiza o no en ese momento. Porque si no, es como que de pronto la sexualidad no es una cualidad que contribuya a la autoestima, si no la leemos de esta forma. Y también no nos olvidemos que el goce sexual consolida la estructura del aparato psíquico y orienta las pulsiones hacia fines activos. Y en ese sentido, el último, son dos ejes más que me gustaría hablar, y uno tiene que ver con ayudar al despliegue de la pulsión de dominio. En este sentido, Mabel Burín, tomando los elementos freudianos, va a plantear que cómo de chicos intentamos dominar al objeto, poseer lo que debemos. Y por crianza, esa pulsión se la coarta en la mujer. Sí porque a los varones les enseñan que dominen la realidad externa. En cambio, a las mujeres que nos inhibamos, que no tanto, que si sos demasiado intensa no te van a querer, si hablas demasiado no te van a querer. Entonces, como terapeutas, es importante que ayudemos a que esa pulsión de dominio de la represión. ¿Para qué? Para que la mujer
mujer se empodere, tenga una posición activa, para que pueda elegir también de las prescripciones cuáles quiere tomar y cuáles no, de un modo crítico, porque no es que de pronto uno no puede elegir tener algunos aspectos pasivos, los puede elegir, cada uno es libre de ser como quiere, pero lo importante es que tenga una posición crítica, para que los deseos de saber, de poder y de sexualidad sean propios y no impuestos, ¿sí? Y en ese sentido, por último, la idea es que en la psicoterapia colaboremos al descubrimiento de las capacidades yoicas. Nos han entrenado desde tan chiquititas al cuidado de los otros y de las tareas que competen en la casa, que muchas veces no nos damos cuenta que eso es una habilidad, porque al toque captamos las necesidades de los otros, cómo satisfacerlas, asumimos la responsabilidad en los vínculos, muchas veces hasta somos mediadores para resolver conflictos, por ejemplo, entre un papá y un hijo, y son cualidades que no son reconocidas como algo aprendido. Entonces, yo en sesión, porque la idea es que los pacientes también reconozcan su saber sobre la vida afectiva y que la incluyan como una herramienta útil. Eso es reconocer sus capacidades yoicas. Entonces, terminando y no robo más tiempo de esto, en toda psicoterapia psicoanalítica con praxis feminista debemos apelar a la estrategia privilegiada del feminismo, que es la de colaborar en que las mujeres nos constituyamos como personas emancipadas de los dictámenes construidos por los varones para lo femenino. Entonces, ¿cuándo se llega a ser mujer? Cuando nos apropiamos de nuestros propios proyectos, luego de analizar y de luchar contra lo que nos imponen que debemos ser. Por eso, considero que cada mujer puede construir su propia representación de la feminidad, Cirilo, y en eso es bueno que nos situemos en una referencia crítica en los ideales culturales y que podamos asumir nuestra propia singularidad. Y por eso, como terapeutas, esta es nuestra tarea, acompañar a las mujeres en este proceso. Bueno, nada más, no Te paso dos comentarios. Bueno, primero, Marta Hebe te manda muchas felicitaciones. Ay, mi amiga Martita. Y Helen, bueno, Martita, te cuento que es... Ajá. Adelante. No, te decía que Martita tiene una tesis de maestría muy interesantísima, donde ella analiza mujeres que desean no ser madres. ¿no? Pues así por que... ahí, Marta, pues si gustas, nos vamos a poner contactos y así tú nos los permites, y también explorar esta experiencia que tuviste, y yo creo que sería genial. Y mira, Helen nos escribe, dice, entonces es válido ir acompañando a la persona para desmontar creencias que afectan el desarrollo de las mujeres. Es correcto, sí, en la psicoterapia es muy importante un posicionamiento crítico para discriminar qué de eso que trae es propio y qué ha sido vehiculizado en la historia familiar, pero en realidad responde a mandatales, ¿sí? Porque, bueno, las familias son los primeros agentes de socialización, pero esa familia es parte de una sociedad, características de género a lo femenino en función de esas representaciones que circulan, ¿no? Y Néstor Casas, excelente mesa con muy buenos aportes. Gracias, Gaby, por tus conceptos. ¿Dónde te pueden escribir? ¿Dónde te pueden seguir? Sé que estás dando seminarios, que de verdad uno, porque quisiera clonarse, no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, pero pero coméntanos qué proyectos están generando desde Somos, ¿no? ¿A dónde te pueden seguir a ti directamente o a todo este proyecto académico? Bueno, por un lado está mi Facebook personal, que es doctora María Gabriela Córdoba, DRA, María Gabriela Córdoba. Bueno, ahí yo publico absolutamente todas las cuestiones de trabajo que me parecen interesantes.
Eso por un lado, y por otro lado está Centro Somos NOA, que es este espacio que hemos constituido con colegas para hacer una investigación, para hacer investigaciones, digamos, con la perspectiva local del noroeste de Argentina, donde estamos trabajando sobre géneros, masculinidades y diversidad. Y con la idea de poder aportar nuestro granito de arena capacitando a profesionales. Y en ese marco tenemos seminarios de formación. En este momento estamos dando uno que se llama Transitando lo Trans, donde estamos trabajando con la noción de las transexualidades y con todas sus particularidades, con un equipo de especialistas, pudiendo hablar del abordaje en la clínica y en distintas áreas. Y bueno, está en este momento ese seminario con profesionales de muchos lugares, que eso es lo que permite la virtualidad, que gente de Puerto Rico, de Colombia, de Uruguay, más nuestros queridos compañeros de Argentina lo estén haciendo, ¿no? Por otro lado, tengo dos seminarios más. Uno es el de clínica y subjetividad en tiempos feministas, que es un seminario más avanzado para gente que ya tiene conocimientos sobre género, donde vamos a abordar, sobre perspectiva de género, donde vamos abordando ya trabajos clínicos, digamos. El próximo es el 23 de octubre y vamos a trabajar con figuras de la violencia en la realidad social actual. Y por otro lado, tengo un seminario que es anual de introducción a la clínica psicoanalítica con perspectiva de género, donde hacemos un recorrido por todos estos elementos para decir, bueno, qué aportes puede hacer en la clínica, en el trabajo, sí, con orientación psicoanalítica, que es intensivo una vez al mes. Pues, de verdad, es un gusto y gracias por compartirnos. Ya saben dónde seguirla. De todos modos, vamos a ponerlo en la fanpage del observatorio, sobre todo por esto que nos invita mucho a pensar que formarnos desde los diferentes enfoques en psicoterapia, por decirlo así, nos invita a pensar en cómo hacer un mundo mejor, cómo entender y comprender a la persona que viene configurada con elementos culturales y sociales, y que algo muy importante es que esta persona se vuelva autónoma y permita establecer otro tipo de vínculos. Y el psicoanálisis, la psicoterapia psicoanalítica con enfoque feminista, vino a desmontar toda esta práctica. Gerardo Carmona manda muchos saludos. Gracias, Gerardo. Y Catalina Gómez dice, mujeres tengamos posicionamiento crítico. Y bueno, hermosa frase para cerrar. Excelente, y lo vamos a dejar. De verdad, muchas gracias a todos y a todas, a todas las personas que nos siguen en la retransmisión también. Este es un tema que a lo mejor dijeron, algo me pasa, pues bueno, inscríbanse a los cursos, hay uno de introducción, ya vieron, entonces por ahí ojalá nos veamos prontito. Mi querida Gaby, muchísimas gracias, un abrazo para ti y espero que pronto podamos seguir charlando. Creo que un tema que por ahí se quedó como en la agenda y por lo que estoy leyendo tiene que ver con el amor, el erotismo y la sexualidad. Ya nos compartirán y veremos la forma que también nos esté acompañando alguna de las compañeras para que tengamos porque luego otra vez, ¿no? El Cirilo ahí como yo, y usted qué hace ahí, joven, ¿no? No hay problema, bueno. A mí me encanta, viste que en mi grado de intensidad hace que hable y hable y hable, bueno, lo hacemos para lo útil. Okay. Bueno. Así que bueno, un placer perfecto. Y muchas gracias a todos quienes nos han acompañado. Claro que sí. Para la Escuela Libre, que siempre está propiciando estos espacios de tu mano. Gracias, gracias. Bueno. Y pues bueno, despedirnos gracias a la maestra Marilena Corbera Guzmán, directora general de la Escuela Libre de Psicología, al doctor Pedro Fernández Olazábal, a todos y a todas que nos siguieron, gracias, de verdad, es un placer. Y si todo no cambia de aquí hasta el lunes, vamos a presentar un libro, Violencia y Salud Mental, desde una perspectiva de la neurociencia, que acabó de salir hace un mes, y estará con nosotros la doctora Luciana Ramos Lira del Instituto Nacional de Psiquiatría. Pues así que nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde. Gracias, Gaby, gracias a todos y a todas. Fue un placer. Hasta luego.